Espérenme, es que estoy emitiendo unos compañeros de ustedes. Están entrando. Ok, entonces, el siguiente cultivo que vamos a ver es el cultivo continuo de múltiple etapa. ¿A qué se refiere con etapa? Se refiere con etapa al número de reactores. Es decir, si tengo más de un reactor, ya es de múltiple etapa, aunque sean nada más dos. Ajá. Más de uno ya es múltiple, ya se considera múltiple. Ajá. Ahora, ya particularmente, si tengo dos reactores, pues sería de doble etapa. Si tengo tres reactores conectados, estoy hablando de que tengo más de un reactor, pero todos conectados entre sí, no por separado, porque pues por separado pues ya, eso no, no sería un cultivo continuo de múltiple etapa. Para que sea de múltiple etapa es porque tengo que tener más de un reactor y todos conectados entre sí. Ahorita los vamos a ver. Si tengo dos reactores, pues sería un cultivo continuo de doble etapa. Si tengo tres, pues de triple etapa. Si tengo cuatro, de cuarta etapa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, fíjense, aunque puedo tener hasta 10 o más, los que yo quiera conectados, no se complica tanto por el hecho de que sean muchos reactores, porque siempre únicamente nos vamos a basar en la última etapa. Todos los balances, ¿sí? Los balances de materia y todo lo que vamos a hacer en simulador, se basa únicamente en la última etapa. O sea, queda lo mismo si son dos reactores o si son 20. De todas maneras, el tratamiento matemático, digámoslo así, es igual, porque únicamente nos vamos a ir a trabajar la última etapa. Si son 2 etapas, pues en la segunda etapa. Si son 10 etapas, pues en la 10ª etapa. Si son 5 etapas, pues en la 5ª etapa. ¿Sí se entiende? Sí, profesor. Ok. Este tipo, bueno, lo que vamos a ver ahora es el cultivo continuo de doble etapa. Y fíjense bien, particularmente puede ser con doble alimentación o solito, ¿sí? Ahorita vamos a ver el dibujito. En este caso en particular vamos a manejar con doble alimentación. Este tipo de cultivo se abrevia con las siglas, cultivo continuo de doble etapa con doble alimentación. Este se abrevia pues únicamente cultivo continuo de múltiple etapa. Ok. Entonces, voy a hacer a los dibujitos aquí de los reactores. Que pueden ser, bueno, más o menos los voy a dibujar así. Pueden ser del mismo tamaño o pueden ser diferentes, ¿eh? O sea, no necesariamente tienen que ser igualitos, del mismo volumen. Pueden tener volúmenes diferentes. Pero bueno, aquí vamos los dibujé así. Esta sería, hagan de cuenta que este es el primer reactor. Hasta aquí llega el volumen de operación, más o menos. Y hasta aquí llega del volumen, ay, perdón, el volumen de operación del siguiente. Siempre tengo pulso de maraquero porque no me salen. Bueno, hagan de cuenta que ahí está el volumen, ¿no? Entonces, este es el primer reactor, por lo tanto, es la primera etapa, la etapa 1. Este es el segundo reactor, por lo tanto, pues es la etapa 2. ¿Ok? Permítanme.
Bueno, entonces, este es el primer reactor, la primera etapa, el segundo reactor, la segunda etapa, y van conectados. Fíjense bien, lo que sale de este reactor va a entrar al siguiente reactor. ¿Sí? Si yo tuviera otro reactor, tuviera 3 etapas, fuera de triple etapa, entonces lo que saldría de este segundo reactor entraría al tercer reactor y así sucesivamente. ¿Sí se entiende? ¿Sí o no? Sí. Ok. Ahora vean, ¿qué es lo que está entrando a esta primera etapa, al primer reactor? ¿Qué es lo que entra normalmente a los reactores? El sustrato. Trato de reservorio. Una concentración de sustrato que tengo en el reservorio, pero le voy a llamar SR1 a una velocidad de flujo 1. ¿Sí? ¿Por qué le tengo que poner el 1? Pues porque tengo, en este caso, no nada más un reactor, tengo 2. Entonces, para hacer la diferenciación de lo que está entrando a esta primera etapa, a este primer reactor, por eso es F1 por SR1. Eso es lo que entra a la primera etapa. Después, aquí voy a tener un determinado volumen que le vamos a llamar V1. V1. O sea, el volumen 1. Y acá voy a tener el volumen 2. Ajá. Ahora, ¿qué es lo que sale de este primer reactor? Producto. Ok. ¿Nada más producto? El sustrato residual. Ajá. La masa. Ok, sale a la velocidad de flujo 1, va a salir una determinada concentración de sustrato residual, como bien dicen ustedes, que sería S1. Ahí. Sale una concentración de biomasa X1 y sale una concentración de producto P1. ¿Sí? Eso es lo que sale del primer reactor. Lo vamos a poner aquí. Eso es lo que sale. ¿De acuerdo? Ahora, en este caso, puede ser así nada más, que nada más lo que salga de este primer reactor entra al segundo y ya. Pero puedo alimentar doble vez. Eso significa que además de alimentar el primer reactor, voy a poner otra concentración de sustrato extra, o sea, una doble alimentación que esté entrando al segundo reactor y se va a juntar con lo que sale, con el flujo que sale del primer reactor. Entonces, ¿qué es lo que voy a alimentar ahí? Le vamos a llamar F0, por una concentración de sustrato SR0. ¿Ok? Esta doble alimentación, esto es lo que está entrando
adicional del sustrato, además de lo que se alimentó a la primera etapa. Entonces, por eso es con doble alimentación, porque está la alimentación al primer reactor y otra alimentación extra al segundo reactor. Entonces, fíjense bien, aquí se van a juntar estos dos flujos. Se va a juntar el flujo que viene del primer reactor con la doble alimentación y estos dos flujos juntos van a entrar a la segunda etapa. De tal manera que a la segunda etapa, al segundo reactor, va a entrar ¿qué cosa? Va a entrar un flujo que le vamos a llamar F2, que va a contener una concentración de sustrato S', le vamos a poner X' y P'. Es decir, este flujo de F2 es la suma del F0 más el F1. Y es lo que va a entrar a este segundo reactor. ¿Sí se entiende? Sí, profesora. Ok. Y luego, ya finalmente, ¿qué es lo que va a salir de este reactor? Pues va a salir a una determinada velocidad de flujo F2, va a salir una concentración de sustrato residual S2, biomasa X2 y producto P2. Eso es lo que va a salir ya finalmente de todo el sistema. Entonces, en base a todo esto que acabamos de poner en claro, vamos a hacer los balances. ¿Sí se entendió cómo está el sistema? ¿Hay alguna duda? Diego. No, profesora. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a hacer el balance de flujos. Voy a ponerlo aquí. Balance de flujos. En el balance de flujos, ya habíamos dicho que la suma de F0 más F1 me va a dar ¿qué? F2. F2 más F1 es igual a F2. ¿Sí? Ahora, para la biomasa, ¿entra biomasa en F0? No. No. Entra biomasa en S0. Entonces vamos a ponerle F0, 0 de biomasa, más, ¿entra biomasa en F1? Sí. Sí, entra la biomasa que se generó en la primera etapa y que está saliendo del reactor y que está entrando a la segunda etapa. Eso es, entonces sería F1 por X1. Ajá. Ahora F2. F2 tiene biomasa. Sí, profesora. X2. Le vamos a poner X', que es la que está entrando, porque acuérdense que estoy haciendo el balance aquí, el balance de flujos en esta parte. ¿Sí? Estoy F0 más F1 me da F2, entonces tengo que considerar estas concentraciones de este F2, no estas de hasta acá. ¿Sí se entiende? Sí, sí, profesora. Entonces sería F2 por X'. Ok, eso es en cuanto a biomasa. Vamos a sustrato.
Ahí. Ya no escribe. ¿Quién sabe qué hice? En cuanto a sustrato, sería, con F0 entra sustrato. Sí. Sí, SR0. Más, con F1 entra sustrato. Sí. Sí. ¿Cuál? S1. S1, ¿no? Igual a F2, tengo sustrato en F2. Sí, S'. S'. Ok, ay. Ahora voy con producto. Sería con F0, ¿hay producto? No. No. 0. Con F1, Sí, P1. P1. Eso va a dar igual a F2 por P prima. P'. ¿Ok? Ok, entonces ahora sí ya tengo mis 3 ecuaciones y fíjense bien, voy a despejar de esta primera balance de flujos, del de biomasa, voy a despejar X'. Entonces me quedaría X'. X' es igual a ¿qué? Es igual a F1 por X1 sobre F2. Correcto, F1 por X1 entre F2. Ahora, de esta segunda ecuación de balance voy a despejar S'. ¿Qué me queda? Pues me queda F0 por SR0 más F1 por S1. Todo eso, todo esto entre F2. Y luego de la última ecuación voy a despejar P' de esta. Queda F1 por P1 entre P2. Ajá. Entonces, P' va a ser igual a F1 por P1 ¿entre qué? F2, ¿no? F2. Ok. Muy bien. Entonces ya tengo cómo sacar X', S' y P', que son las concentraciones de sustrato, biomasa y producto que finalmente están entrando a la segunda etapa, que es la última. Ajá. ¿Aquí hay dudas? No. Ok.
Yo sí tengo una, maestra. ¿Qué pasó? ¿Por qué no diferenciamos la nomenclatura del flujo 1 de entrada al flujo 1 de salida? O sea, ¿por qué dice F? Porque es el mismo flujo. A esta misma Ah, velocidad ok. de flujo que entra, a esa misma velocidad de flujo sale. No Ok. son diferentes, son iguales. O sea, la velocidad es la misma. Sí, Ujú. tienes razón. Gracias. Nada. Aquí sí, el flujo que ya está entrando a la segunda etapa sí cambia porque ya es una mezcla, ya es una combinación del flujo 1 con el flujo 0. Entonces aquí sí ya es un flujo diferente. Ajá. Pero a esta misma velocidad de flujo, F2 que entra al segundo reactor, a esa misma velocidad sale, por eso aquí es F2 y F2. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. De acuerdo. Entonces, ahora sí vamos a hacer los balances como toda la vida los hemos hecho. Ajá. En donde voy a empezarlo a hacerlo mejor acá. Porque aquí ya creo que me queda poco espacio. Si no, de todos modos, después voy a tener que borrar. De todas formas, pero bueno. Vamos a hacer el balance de biomasa. ¿En dónde voy a hacer los balances? Pues En la en última dos. etapa. En la última etapa, correcto, que en este caso es la segunda, ¿no? Entonces pongo balance de biomasa en 2. Y lo hago exactamente de la misma manera que siempre lo he hecho. Acumulación es igual a la entrada menos la salida. Y en el caso de la biomasa, ¿sería qué? ¿Más qué? Formación de biomasa. Crecimiento, ¿no? Crecimiento. Ok. Ahora, matemáticamente, ¿cómo expreso esto? ¿Cómo expreso la acumulación? Es el volumen de acumulación por dx sobre dt ¿Es el qué? A de ver otra acumulación. vez. El volumen, Correcto. ¿Qué volumen? el del reactor, ¿Pero cuál? Tenemos varios. volumen 2 Correcto. El volumen 2 por dx sobre dt de acumulación. de X entre dt de acumulación. ¿Eso va a ser igual a qué? ¿Qué es lo que está entrando de biomasa? Sería solamente F1 No, por lo X1. que está entrando en la segunda etapa. Acuérdense, estamos haciendo el balance de materia en la segunda etapa. F2 por X de X'. Eso sí, F2 por X'. No, no le voy a poner el asterisco para no ocupar tanto espacio, si no luego no cabe, pero ustedes consideren que aquí se está multiplicando, ¿eh? El F2 por, por X. Es que estoy pensando si poner, bueno, se lo voy a poner ya si no cabe. F2 por X. ¿Cuál X? Prima. Prima. Ay. Por X prima. Eso es lo que está entrando. ¿Qué es lo que sale? F2 por X2. Correcto. Es que me cuesta tanto trabajo escribir aquí. F2
por X2, ¿verdad? F2, X2, pero la aquí chiquita. Ok, F2, X2, y luego el crecimiento, ¿crece o no crece? Sí, sí, crece. Sí, ¿Qué le pongo? ¿Cómo lo pongo? El volumen Ujú, 2 volumen 2 por el potencial de X entre dt de crecimiento. de X entre T de crecimiento, ¿de acuerdo? Muy bien, excelente. Ahora, ¿cómo podemos poner esto en función del mu? Pues simplemente sabemos que mu es igual a dx en dt por 1 en x, y de ahí nosotros despejamos de x en dt, y entonces en lugar de dx en dt, ¿qué pongo? Mu por X. ¿Eu? ¿No escuché? Mu por X. Mu por x, correcto. Entonces aquí sería F2 X' menos F2 X2, y eso multiplica, no, más, ¿qué? V2 por mu X. Pero ¿cuál? ¿Cuál X? Ah, X2. X2. ¿De acuerdo? Ya quedó así. No falta Ok. el volumen 2, ahí también. Ah, sí, cierto. Ya ven, no me dicen. Falta el volumen, ¿va? Volumen 2. Muy bien. Correcto. Ahora fíjense bien. Como es un, como el flujo es, como la velocidad de ilusión es igual al flujo sobre volumen, yo puedo dividir toda la ecuación entre el volumen para que me quede en estos dos términos, flujo sobre volumen, y entonces eso corresponde a la velocidad de dilución. ¿Sí o no? sí. Esto, pero lo tengo que hacer en todos los términos. O sea, cada uno de los términos lo voy a dividir entre, entre B2, 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 B2 y B2. Uy, a ver si latino. Bueno, se encimó, pero bueno, no importa. Entonces, fíjense bien, este B2, como es el mismo, pues queda la unidad, se van, este se va con este otro. Ajá, ¿hasta ahí vamos bien? Sí. Ahora fíjense bien, en estado de equilibrio dinámico, ¿qué pasa? La acumulación es cero. ¿Qué pasa?
Bueno, mi compañera decía, no sé si ya se le fue el internet, decía que la acumulación es 0. La acumulación es 0, correcto. Entonces, todo este término se hace 0, ¿sí? Y entonces finalmente, ¿cómo me quedaría? Me quedaría 0 por todo eso que está ahí, ¿sí? 0 igual a, en lugar de f sobre b, ¿qué pongo? Pongo la velocidad de dilución 2 por x' menos la velocidad de dilución 2 por x2 y luego más mu2 por x2. Y el volumen ya no porque ya se fue, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ok, ahora de esta ecuación van a despejar x2. ¿Cómo me quedaría? Despéjenlo mientras voy por un poquito de agua. ¿Ya? ¿Cómo quedó? Obtuve que x2 es igual a la dilución 2 por la diferencia de x2 menos x' entre mu. ¿Alguien obtuvo otra cosa? Yo obtuve que la dilución 2 por la x2 entre mu2 menos la dilución 2. ¿Alguien obtuvo otra cosa? Yo obtuve D2 por X' entre D2 menos mu2. Correcto. La tercera es la vencida, ¿va? D2 por X', todo eso, entre D2 menos mu2. ¿Ok? Ahora, además de x2, de esta misma ecuación, también puedo despejar mu2. ¿Cómo sería? Si en lugar de despejar x2, despejo mu2, ¿qué me queda? A ver, háganlo.
Yo obtuve D2 por X2 menos X' sobre X2. Correcto, entonces sería D2 que multiplica a X2 menos X', todo eso entre X2. Entre X2, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí hay dudas? No. Muy bien, entonces vamos a guardar esas ecuaciones aquí abajo. Vamos a guardar la de X2 es igual a D2 por X'. Entre D2 menos mu2 y vamos a guardar también la de mu2 es igual a D2 por X2 menos X'. Y luego todo eso entre X2. Muy bien. Bueno, entonces, ¿ya puedo borrar el balance de biomasa para ahora hacer el de sustrato? Un segundo. Ok. Entonces vamos a borrar esto. Y entonces ahora va a ser balance de sustrato en 2. Igual que toda la vida, ¿verdad? La acumulación es igual a lo que entra menos lo que sale. Y en el caso del sustrato, menos el consumo. Ajá. Matemáticamente, ¿cómo represento esto? Pues sería en un volumen determinado. ¿Cómo represento la acumulación? DS sobre DT de acumulación. DS sobre DT de acumulación. Ese es igual. ¿Hay entrada de sustrato en la segunda etapa? ¿Qué es lo que entra? CR0. No. F2 por S'. Correcto. F2 por S'. Acuérdense que lo que ya está entrando realmente al reactor es este flujo, que ya es la combinación del F0 con el F1. ¿Sí está claro? Sí. Ok.
Entonces, F2 por S'. ¿Hay salida? Sí, F2 por S2. Ajá, F2 por S2. Y luego, ¿hay consumo? ¿Cómo lo expreso? Sería el volumen 2 por ds menos sobre dt. ¿Con signo más o menos? Menos. Menos, ¿verdad? El volumen 2 por ds en dt de Consumo. consumo. Ok. Ahora, aquí en lugar de la velocidad, digo, no la velocidad, en lugar del ds en dt de consumo, ¿qué puedo poner? En el otro puse a mu y aquí El QS. QS, ¿verdad? Entonces, aquí acuérdense que vamos a poner QS. Pero vamos a dividir de una vez la ecuación entre el volumen. ¿Entre qué volumen? Entre el volumen 2. Esta. Quedan todas divididas entre él. Y cada vez veo peor. Bueno. Voy a ponerme mis lentes. Volumen 2. Volumen 2. Volumen 2. Volumen 2. ¿De acuerdo? Entonces, este volumen 2 se va con este. Este volumen 2 se va con este. ¿Y a qué es igual la F sobre B? Pues a la velocidad de dilución. Ajá. Y ahora, en estado de equilibrio dinámico, ¿cómo es la acumulación? No hay acumulación. No hay acumulación, entonces esto es 0. Me quedaría 0 igual. Y aquí en lugar de F sobre B, voy a poner la velocidad de dilución 2 por S' menos la velocidad de dilución 2 por S2 menos QS, que ya habíamos dicho que ds en dt de consumo es igual a QS por X2. ¿cuál X? X2. X2. De hecho, aquí tendría que ser QS2, ¿no? Por X2. Ajá. Ya, ¿no? Bueno, ahora fíjense bien. De esta ecuación vamos a despejar otra vez X2 y mu2. Van a decir, ¿y por qué si ya las tenemos acá? Sí, pero hay que tenerlas a partir del sustrato y después se igualan. Entonces aquí necesitamos saber, más bien despejar de esta última ecuación, despejar X2 y despejar en la siguiente, bueno, de esa misma ecuación, despejar por separado mu2. Ok, a ver, háganlo. Les doy un momentito Pero no para que sería, profesora, en vez de mu sería QS2, porque no tenemos mu en la ecuación. Ah,
No, pero sí podemos poner en lugar de QS, Ah, ok. ponemos en función de mu, ¿no? ¿A qué es igual? Nosotros sabemos que el X en S es igual a mu sobre QS, ¿sí o no? Entonces, en lugar de esta QS, ¿qué pondrían? Mu sobre X en S. Ajá. Entonces, ustedes pondrían, bueno, de ahí despejamos QS, ay, y quedaría que sería mu entre X en S. ¿Sí? Y como ya tienen aquí la mu, o sea, aquí sería que en lugar de esta QS pusieran mu sobre X en S y entonces ya tienen mu y ya la pueden despejar. Y ya despejan X2 y mu2. ¿Sí? A ver, háganlo por favor. Un momentito. ¿Cómo van? ¿Ya quedó? ¿Cómo quedó X2? ¿Quién me dice? X2 es igual a D2 por S' menos
D2 por S entre QS2. A ver, ¿alguien más le dio algo diferente? Me dio D2 S' menos D2 S2 por YXS, todo entre mu. Ajá, a ver. Según yo, quedaría YX en S. Bueno, suponiendo que ahí tenemos YX en S, no QS, ¿no? YX en S por D2 entre S', digo, entre por S' menos S2. Y todo eso entre mu2. Sí. Y mu2 y X en S por D2 que multiplica a S' menos S2 entre X2. ¿Sí o sí? Maestra. Sí. Ok. Perfecto. Entonces, vean, ya tengo dos ecuaciones para X2 y dos ecuaciones para mu2. Voy a igualar. Ajá. Voy a igualar las X2. Entonces, si yo igualo esta ecuación con esta de acá, me quedaría D2 por X' entre D2 menos mu2 y eso va a ser igual ¿a qué? O sea, lo que acabamos de encontrar, ¿no? YX en S por D2 que multiplica a S' menos S2. Eso entre la mu2. ¿Sí o sí? Sí. Correcto. Ahora fíjense bien. A partir de esta igualdad, ya no lo vamos a hacer porque es muy engorroso. Claro que si ustedes tienen un tiempo libre, ¿verdad? Pues lo pueden hacer si quieren. Pero aquí lo que tendríamos que hacer, fíjense bien, lo voy a poner aquí. Bueno, voy a borrar esto para que me quede más espacio. Lo que tendríamos que hacer a partir de esta ecuación sería
sustituir, lo voy a poner, si se sustituye y x en s, bueno, eso ya lo hicimos, ¿no? En función de mu, eso ya lo habíamos hecho. Pero ahora, si sustituimos S2 también en función de mu, y se despeja, esto ya lo habíamos hecho, mu2. Si además se considera que no hay otros productos, es decir, lo único que se está produciendo es biomasa, no hay ningún otro producto adicional, y se utiliza el modelo de Monod, es decir, no hay inhibición, porque acuérdense que el modelo de Monod es un modelo para cuando no hay inhibición, y se obtiene, bueno, y se despeja mu2, se obtiene una ecuación cuadrática. ¿De qué forma es la ecuación cuadrática que se obtiene? Pues de la forma A por mu2 elevado al cuadrado. Ahí. Más B por mu2 más el término independiente C igual con 0. Entonces, con esta ecuación cuadrática que obtengamos, vamos a encontrar el valor de A, el valor de B, el valor de C, y con la ecuación de la fórmula general, encontramos cuánto vale la velocidad específica de crecimiento en la segunda etapa. Es decir, vamos a encontrar el valor de mu2. ¿Sí? Sí. Ok, entonces ahora lo que les voy a poner ya va a ser directamente cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C, para que sea muchísimo más fácil. Voy a borrar esto de acá. Y fíjense, aún así, sí, sin considerar inhibición y además un modelo muy sencillo que es el de Monod, pues es un poquito complejo. Ahora imagínense si hubiera algún tipo de inhibición y luego si se considera que hay otros productos, pues no. Pues ya es como que se hace cada vez más complicado, ¿no? Entonces, aquí ya directamente ustedes tienen que escribir que A es igual a menos YG por YP, ¿no es cierto? No, menos YG, piensa que estaba haciendo, por S' más KS más X'. Luego, B es un poquito más larguito. Siempre sale un poquito más larguito. Entonces sería, lo voy a poner es más, un poquito más para acá para que quepa todo. B es igual a X'. X' que multiplica a M por YG, la M del mantenimiento, ajá, por YG, menos la mu máxima, se cierra este paréntesis, menos YG, se abre otro paréntesis,
mu máxima por SR, por S prima, perdón, por S prima, más la velocidad de dilución 2 por S prima menos K, digo más KS. Entonces déjenme checar nada más que si la haya puesto yo bien. Sí, está bien. Y por último, C va a ser igual a mu máxima por YG por D2 por S D2 por S prima menos M por X prima. Ajá. Entonces ya tenemos cómo calcular A, cómo calcular B, cómo calcular C, y les digo, ya en el simulador, con la ecuación de la fórmula general, vamos a encontrar el valor de la velocidad específica de crecimiento en la segunda etapa, es decir, vamos a encontrar mu2. ¿Sí? ¿Más o menos queda entendido? Sí. Muy bien. ¿Puedo quitarlo para que ya empiecen a copiar el ejercicio que vamos a hacer o me espero un minutito? Un minuto, por favor. Ok. Maestra, ¿Qué pasó? en la letra B, sí ve que dice YG y luego abre paréntesis. ¿Ah? Ajá, ahí en la constante B, hay una parte donde dice menos YG y empieza a abrir usted un paréntesis, pero no lo cierra. Ah, sí, tiene razón. Aquí ¿En le dónde? falta cerrarlo, ¿no? Ah, ok. O sea, era mi duda, ¿dónde lo cierra? Porque no sabía si. Ahí se cierra. Ok, Perdón, pues, gracias. ¿Ya quedó? ¿Ya lo puedo quitar?
Sí, maestra. Bueno, sale a la 1, a la 2 y a las 3, ¿eh? Bueno, entonces ahora les voy a compartir el enunciado del ejercicio que vamos a hacer sobre precisamente este tipo de cultivos, que el cultivo continuo de doble etapa con doble alimentación, ¿sí? A ver, déjenme hacerlo un poquito más grande para que lo puedan ver mejor. Ahí sí ya lo ven bien. Ok, dice, se propone el empleo de un sistema de doble etapa con doble alimentación para producir levadura de panificación. Para el proceso se tienen 2 reactores de 500 metros cúbicos. Fíjense, aquí los reactores miden lo mismo, pero no siempre van a medir lo mismo, pueden ser de diferente volumen, ¿eh? El primero operará con un flujo F1 de 100 metros cúbicos por hora. Simular el comportamiento del segundo reactor operando en continuo, considerando que prácticamente no hay formación de productos y no se presenta ningún tipo de inhibición. Eso de que no hay formación de productos se refiere adicionales a la biomasa. El único producto aquí va a ser la biomasa. Ajá. Para alimentar el primer reactor se emplea una concentración de 30 gramos por litro. Determinar las condiciones de operación más adecuadas para operar el segundo reactor si la concentración de alimentación se duplica. Considerar que se requiere alcanzar los valores máximos de productividad celular y eficiencia de consumo de sustrato. Después dice calcular además la velocidad volumétrica de consumo de oxígeno. ¿Sí? Entonces déjenme subirle un poquito para que vean todo completo, los párrafos. Entonces, por favor, váyanlo copiando. Les doy unos minutos para que lo copien.
¿Cómo van? ¿Ya quedó? ¿Ya le puedo bajar un poquito para que vean las constantes? Sí, por favor. Ok. Fíjense, dice, para el sistema se empleará Saccharomyces cerevisiae cuyos datos cinéticos se presentan en la siguiente tabla. Y esta es la tabla. Mu máxima. Les dan mu máxima, M, YG, KS y el rendimiento YXN. Se los dejo para que lo sigan copiando. Mientras les paso lista. Joel, Presente. Diego, Presente. Ana Paula, Presente. Luis Antonio, Victoria, Presente. Ana, Presente. Alexa, Presente. Daniel, Presente. Alejandra, Presente. Jorge, Presente. Yafet, Presente. Abigail, Tona, Presente, profesora. Javier, Presente, maestra. Kipsaim, Presente, profesora. Sinaí, Presente, profesora. Ricardo, Presente, profesora. Diana, Presente. Yolo, Presente, profesora. Juan, Presente, profesora. Diego, Presente. Jesús, Presente. Rosa, Presente, profesora. Andrea, Presente. Gerardo, Presente. Itzel, Michelle, Presente. Gabriela, Citlali. Presente. Ok, ¿alguien faltó? Yo, profesora. Soy Soto. Ok. Ya quedó. Bueno, muy bien. ¿Ya acabaron de copiar? Ya la próxima clase vamos a empezar a hacer el simulador para resolver este ejercicio. Pero ya por lo menos, pues ya tenemos la explicación teórica de este tipo de cultivos. Ok.